Comenzamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. La semana pasada se hizo pública la información de que el ex marino Jorge Trócoli participó activamente de la detención y secuestro de la maestra Elena Quinteros en 1976. Esto a partir de documentos oficiales del FUSNA que fueron entregados por el gobierno uruguayo a la Corte de Roma. Recordemos que el ex jefe de inteligencia de los fusileros navales fue condenado en Italia a cadena perpetua por el delito de asesinato de otros 12 uruguayos. En este marco recibimos al doctor Pablo Chargonia, abogado del Observatorio Luz Ibarburu. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, ¿qué contenido tiene este documento que el gobierno uruguayo acercó al Tribunal de Roma y en qué puede cambiar esta condena que ya tiene Trócoli? Lo que nosotros queremos hacer es conocer exactamente el contenido, si efectivamente dice lo que dice. Esta no es una noticia demasiado novedosa, ya se había conocido el año pasado y nosotros presentamos un escrito el año pasado a la justicia uruguaya para que ésta le pidiera a Presidencia de la República ese documento que, insisto, antes de ahora se había hecho público. Mi posición es que si el Presidencia de la República tiene un dato tan relevante respecto a un caso emblemático, así como lo presentó a la justicia de Roma, lo tienen que presentar a la justicia uruguaya. Acá hay una causa abierta, no puede ser desconocido para nadie. Entonces nosotros presentamos un escrito al juez de la causa Elena Quinteros en Uruguay, que es el doctor Dos Santos, para que le pidiera a Presidencia de la República esa información. A partir de ahora se inicia cerrada la feria judicial, se reabren los juzgados, vamos a ver qué resultado tuvo esto, aun cuando la causa de Elena Quinteros, como tantas otras, está suspendida por distintas defensas que interponen los indagados y el expediente está actualmente en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, la primera cosa que yo hago al decir esto es anunciar que ya nos movimos respecto a la causa en Uruguay, pero además es un reproche. Si la información existe, insisto, si es tan relevante como para sostener específicamente que el Fusileros Navales intervino en el secuestro de Elena Quinteros, ¿cuál es la razón para que no se presente en la justicia uruguaya? Está más cerca Montevideo que Roma, ¿no? Está acá, está cerca. Entonces, queremos saber exactamente cuál es el contenido e incluso que se publique. Porque si se define la participación de alguien en un secuestro, es muy específico. Lo digo todo esto porque trato de evitar el condicional que se escucha en estas horas. ¿Habría participado o el contenido sería tal o cual? Creo que el condicional se tiene que vencer a partir de la publicación y el conocimiento de ese documento. Dicho esto, a mí me importa hacer un poco un contexto del caso. Digo porque hay nuevas generaciones que no saben del caso. Sí. La dictadura era una máquina de secuestrar y de torturar y en algunos casos de hacer desaparecer. Elena Quinteros fue detenida por el Estado uruguayo, fue secuestrada por el Estado uruguayo, intentó liberarse del yugo de sus verdugos fingiendo un contacto cerca de la Embajada de Venezuela para saltar a los jardines de la Embajada de Venezuela. Efectivamente lo hizo y desde adentro fue secuestrada. Digo el Estado uruguayo. O sea, hay un aparato estatal, más allá de Trócoli, si Trócoli participó o no, hay un aparato estatal responsable de los secuestros en aquella época y responsable del caso de Elena Quinteros. Y más específicamente, con independencia incluso de la eventual participación que le pudo tocar a Trócoli y a Fusileros Navales, la Gestapo de la dictadura uruguaya, entre comillas, era la OCOA, Organismo de Coordinación de Operaciones Antisubversivas vinculado al Servicio de Información y Defensa, con participación del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y de la Policía. ¿Quiénes intervinieron? Una cantidad de personas, insisto, más allá de Trócoli eventualmente. Y hay en ese caso, en ese expediente, algunos datos que nos permiten acercarnos a la definición, digamos, de que los que participaron eran elementos del OCOA y fundamentalmente del Ejército. ¿Por qué fundamentalmente del Ejército? ¿Qué datos se obtienen como más o menos novedosos? Es el caso del apartamento donde se alojaba Elena Quinteros. Una noticia que tal vez no fue bien brindada. Se dice el apartamento de Elena Quinteros. No era propietaria de ese apartamento, sino que se guarecía en su lucha contra la dictadura, como tantos compañeros y compañeras, que era vital tener un refugio.
Cuando es detenida ella, cuando es detenida otra compañera que estaba con ella en ese apartamento de la calle Mazzini, el apartamento se lo queda la fuerza que interviene en el secuestro. ¿Por qué? Porque era así, lo decía un decreto de la dictadura. Cada vez que intervenían las fuerzas conjuntas en la detención de alguien calificado como sedicioso, los bienes, muebles e inmuebles, eran apropiados por la fuerza de detención. Pero si no era de ella, ¿de quién era ese inmueble? Ese inmueble fue comprado con documentos falsos por compañeros en el marco de la clandestinidad. Digo esto que explica por qué no hay un procedimiento de reivindicación de la propiedad. No es ese es el caso y daría lugar a una batalla judicial muy compleja. No era propiedad de Elena Quinteros, insisto esto. La relevancia del caso es que a tantos años ese apartamento sigue en poder del ejército. Y si está en poder del ejército es porque en el 76 intervino una fracción del ejército en el secuestro de Elena Quinteros. Esto nosotros también se lo planteamos a la justicia uruguaya. Vean ustedes, este es un elemento indirecto, ciertamente, pero indiciario de la participación de los elementos de la OCOA y particularmente del ejército. Y en ese expediente también hay una declaración de un integrante de la Fuerza Aérea que yo podría calificar de arrepentido, un oficial jerárquico que integraba el OCOA. También, lo arrepentido lo puedo matizar, lo puedo poner entre comillas, pero que es el que declara en el expediente del caso de Elena Quinteros quienes participaban del OCOA en el 76 en ocasión de la detención de Elena Quinteros. Y ahí señala a una serie de personajes que son bastante conocidos, los Gavallos, los Silveires, todo lo demás, cuyo centro de operaciones era los cuarteles o las unidades militares de Avenida de las Instrucciones, el 13 de Infantería y el Servicio de Material y Armamentos, donde funcionaba el 300 Carros. En ese expediente hay prueba testimonial, sobrevivientes, compañeras, presas políticas, que vieron a Elena Quinteros ahí. Por lo tanto, digo todo esto para señalar que, insisto, con independencia de la situación de Trócoli, que claro, tiene una causa abierta en Italia, Elena Quinteros, como tantos otros, fueron víctimas de un aparato estatal terrorista que funcionaba de esta manera. Era una máquina de secuestrar y de torturar. Ya que Trócoli está condenado y esto probablemente no le cambie demasiado su destino, porque ya está en cadena perpetua, ¿no sería una buena oportunidad para conocer, digamos, con menos peso el contenido de este documento? Pero es que tiene que conocerse absolutamente todo. De ahí la necesidad de que cuando alguien informa, tan luego desde Presidencia de la República, tengo información relevante sobre quién intervino en tal episodio, esto sea conocido por la opinión pública, sea conocido por la prensa, sea conocido por todo el mundo y desde luego que sea judicializado. Nuestra función es judicializar los documentos para que se transformen en prueba de cargo. El peso debería ser un desafío, en todo caso, para investigar y para conocer más. En ese sentido, yo expreso un reproche y una preocupación, porque esta información no es más claramente conocida. Se puede publicar ese documento. ¿Cuál es el problema de desclasificarlo, colgarlo en la página web de Presidencia y listo? Ahora, doctor, compartiendo esa inquietud que usted tiene, yo agrego algo más. Usted decía recién por qué esta serie de documentos oficiales del FUSNA son entregados a la Corte de Roma y no sucede lo mismo con la justicia uruguaya, pero yo agrego aún más. Esto porque se conoció, usted lo decía, había conocimiento de esta situación, ahora surge con mucho más fuerza, con más detalle. Uno lícitamente podría preguntarse cuántos documentos como estos pueden estar en conocimiento de las autoridades uruguayas, y allí me surge la otra pregunta. ¿Cuál sería el motivo por el cual no entregar todos estos documentos a la justicia uruguaya? En materia de archivos, el desafío tal vez más grande, son dos desafíos me parece, ¿no? Desde la perspectiva de nuestro trabajo ante la justicia penal. Uno es el acceso a todos los archivos, que podría llamarse la desclasificación, pero otro en el que hay que poner especial énfasis es en la sistematización, el procesamiento, en trabajar esos archivos que pueden ser kilométricos o de enorme cantidad de información
para que esclarezcan esa maquinaria de tortura y secuestro y eventualmente y finalmente desaparición en algunos Pero perdón que casos. interrumpa, Es decir, ¿eso no era lo que hacía el grupo de trabajo por verdad y justicia? Y acá- ¿Que instaló Tabaré Vázquez? Sí, es lo que intentaba hacer hace poco. Este mes de enero leía un cuestionamiento de la coordinadora de historiadores del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, que denuncia que hasta el 1 de marzo, sostenía que podía trabajar con su equipo de historiadores sobre los documentos, sobre estos documentos, trabajarlos, procesarlos, desde la perspectiva del historiador. Yo creo que tiene que haber otras perspectivas, la criminológica y la del que tiene conocimiento e inteligencia militar y policial, porque si no, no se pueden leer adecuadamente los archivos. Esa crítica de la historiadora a mí me parece preocupante. Creo que cierra mal el gobierno progresista su trabajo respecto a los archivos y a la colaboración con la justicia penal. ¿Qué quiere decir que cierra mal? El Grupo de Trabajo de Verdad y Justicia, que fracasó finalmente porque hubo una cantidad de renuncias y no se llegó a realizar lo que sus objetivos planteaban, se tradujo en una transferencia de responsabilidades mediante una ley a la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero de una sola actividad, que es la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Lo dice la ley. La ley le atribuye a la Institución Nacional de Derechos Humanos la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Yo comparto la preocupación de la historiadora, más allá de la intención de los historiadores de seguir trabajando, que me parece perfectamente legítimo, comparto la preocupación en el sentido de que si no se analiza la totalidad, la globalidad del terrorismo de Estado, la forma en que operaba esta maquinaria de secuestro y tortura, incluso la búsqueda de los desaparecidos puede ser bastante dificultosa. Es decir, es necesario conocer el itinerario de secuestro, tortura y eventualmente desaparición. Para las nuevas generaciones que nos estén mirando, es bueno decir que el modus operandi era siempre el mismo. Y estoy hablando de miles. Los números pueden variar. Según los números de las personas, hombres y mujeres sometidos a la justicia militar, se hablan de unos 7.000 en la dictadura. Hay compañeros que dicen son muchos más, porque muchos no pasaron y efectivamente no pasaron por la justicia militar. Pero la fórmula era secuestro, nocturno, diurno, no importaba, encapuchamiento, tortura en centros de reclusión, en cuarteles, particularmente en el 300 Carlos, en La Tablada, y luego de varios días en que el Estado aplicaba picana eléctrica, el Estado sumergía la cabeza de hombres y mujeres, elaboraban una acta mentirosa que hombres y mujeres firmaban. Ese es el procedimiento. Finalmente, hombres iban al penal de libertad, mujeres a punta de rieles. Todo esto tiene que ser descubierto. Yo lo vengo escuchando durante muchos años en una cantidad de testimonios a nivel judicial, pero es necesario absolutamente descubrir este itinerario, este modus operandi. Empleo intencionalmente la palabra itinerario, lo dicen los antropólogos argentinos. Es necesario reconstruir el itinerario de la desaparición, que arranca por acá, en una noche que te detuvieron, te desnudaron, te capucharon y te torturaron. Hasta matarte en algunos casos, a desaparecerte en otros casos y los sobrevivientes a la cárcel. Entonces, por eso digo que me parece que cierra mal el gobierno del Frente Amplio cuando disuelve el Grupo de Trabajo Verdad y Justicia y toda esta investigación de la compleja maquinaria del terrorismo de Estado no queda a cargo de nadie, porque le atribuye solamente la búsqueda de los desaparecidos, casi diríase la etapa final en el proceso de tormento a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Entonces, y le transfiere los archivos, yendo a tu pregunta. Y ahí otra vez, a ver, ¿qué capacidades tiene el Estado uruguayo para decodificar esos archivos y hacerle decir lo que tiene que decir? Hubo trabajos que a mí me parecen importantes, que también tengo que rescatar del Grupo de Trabajo Verdad y Justicia y de este grupo de historiadores que yo menciono, que describen cómo funcionaba el Servicio de Información y Defensa, puntualmente en algunos casos cómo operaba y quiénes operaban en La Tablada. La Tablada fue el centro de la Gestapo después del año 77, que me parece muy importante. Y yo tengo la preocupación, y la preocupación desde el movimiento de los derechos humanos, que eso no se corte. Yo no estoy viendo que
que se haya cerrado adecuadamente este trabajo sobre la verdad y la justicia, que no es igual a la búsqueda de los desaparecidos. Es una parte muy relevante, absolutamente, pero no es todo. Y la búsqueda de Elena Quinteros, de los restos, continúa. Este documento, entonces, de lo que usted dice, ¿se desprende que ya está en poder de la Institución Nacional de Derechos Humanos o solamente apareció y fue enviado a Roma? No sé, la información que tenemos es que hay un documento. Si hay un documento, yo me entero por la prensa que hay un documento, entonces yo le pido al juez que vaya y lo ¿No hay una comunicación reclame. con Presidencia? Podría haber una comunicación. En este caso, me pregunto por qué. Si tenemos la causa emblemática del caso de Elena Quinteros, nosotros no lo sabemos por una vía más sencilla, podría decirse. Pero más allá de las vías sencillas, lo que a mí me importa es que si el documento es valioso, el juez lo conozca. Está bien, la opinión pública lo tiene que conocer, insisto, porque forma parte de la pedagogía política que hay que hacer. Tenemos que conocer qué es eso, qué fue eso de la dictadura, pero a mí me importa que, o la Fiscalía Especializada, tenemos una Fiscalía Especializada, que la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad lo conozca y que la justicia lo conozca. Y otra preocupación que tengo es que hoy asume como presidente de la Suprema Corte de Justicia, como vos decís, Bernadette Minviel. Sí. Es una de las juezas que tiene posiciones, no digo avanzadas, porque son las posiciones de mitad del siglo XX en adelante, pero tiene posiciones distintas a otros jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y el Poder Judicial tiene que dar respuesta también a estos asuntos y seguimos sin ver esa respuesta. Las causas siguen lentas. Hay datos, no es que no se avance nada, pero el avance cuando tiene la velocidad de una babosa se equivale a la denegación de justicia. Lo hemos dicho muchas veces, no para bajar los brazos, porque esa es la preocupación que tengo. A veces se traduce estos diagnósticos que uno hace un tanto decepcionantes respecto a la justicia uruguaya como una investigación a dedicarnos a otra cosa. No, es exactamente al revés. Creo que tenemos que dar cuenta de una justicia que cuando se trata de crímenes cometidos por el aparato estatal en el marco de las graves violaciones a los derechos humanos, tiene enormes dificultades. Eso la presidenta de la Suprema Corte de Justicia lo sabe toda la Suprema Corte de Justicia, y se le ha reprochado al Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia desde organismos internacionales que no responda como tiene que responder a estos casos. En los tiempos adecuados, protegiendo a las víctimas, no revictimizando y descubriendo y avanzando. avanzando. Que a propósito, y saliéndonos un poco del caso de Elena Quinteros, en otros casos como son los de los vuelos de la muerte, ¿hubo algún tipo de avance, por ejemplo, en todo este tiempo, desde la última vez que hablamos? ¿Alguna de estos nuevos datos sirven de alguna forma para ir armando ese itinerario del que usted nos estaba hablando? Es un asunto que siempre es complejo, siempre hay algún dato, siempre aparece alguna cosa. Sobre los vuelos concretamente, yo no diría, más bien hay algunos datos que, por ejemplo, el caso de haber encontrado a Alberto Mechoso, una de las personas que estuvo en Automotora Sorletti, y que si uno leía la prensa podía ser uno de los pasajeros del siniestro segundo vuelo, no fue localizado en Uruguay, sino que estaba en Argentina, o sea que nunca participó del vuelo. Son datos que se van recolectando muy lentamente, y si vos me decís, ¿se confirmó el vuelo? Bueno, recuerdo las declaraciones de Bonelli, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, pero también recuerdo que la Fuerza Aérea no aportó las personas que fueron trasladadas de un lugar a otro. Por lo tanto, no existe exactamente la certeza respecto de quiénes fueron trasladados desde Argentina a Uruguay. En un caso como el de Mechoso, en realidad no fue trasladado porque su cuerpo apareció. ¿Este documento es información pública? ¿Podría cursarse un pedido de acceso a la información pública? Podría utilizarse ese instrumento, nosotros lo utilizamos. Es decir, ¿va a haber ahora una acción desde el observatorio para conseguir esa información, ya que sí, a pesar de que consideran que deberían habérselos dado, eso no ocurrió? Seguramente lo vamos a conseguir. El instrumento de ley de acceso a la información pública lo estamos utilizando. A mí me parece que el más adecuado es la atribución que el juez penal tiene, o en el caso del nuevo código, el fiscal especializado. Son ellos los que tienen que investigar. Porque yo le pido a ellos, porque tienen que hacerlo.
Yo estoy reclamando que ocupen el rol que tienen que ocupar. Yo sé que el fiscal Percivale lo hace con mucho celo y a mí me importa que la justicia penal, aclaro, la mayor parte de estos casos están en el marco regulados por el viejo Código de Proceso Penal, por lo tanto son los jueces penales los que tienen atribuciones indagatorias. Eso es muy relevante. Utilizamos la Ley de Acceso a la Información Pública, por ejemplo, para conocer la situación carcelaria de los pocos individuos, son 20 nada más, los que están actualmente, más porque hubo 3 procesados el año pasado, o formalizados, que están procesados o formalizados por crímenes de la dictadura. Le pedimos al Ministerio del Interior, por ejemplo, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, que nos informe dónde están, y así nos enteramos que la mitad de ellos están en su casa, nos enteramos que los torturadores de Laguna del Sauce no tienen tobillera electrónica, que están en su casa, que estarían supervisados por Jefatura de Policía de Maldonado. No sabemos de qué se trata esa supervisión. Para esos casos utilizamos la Ley de Acceso a la Información Pública y hacemos público esto que acabo de decir, por ejemplo. La mitad de las personas enjuiciadas, de las pocas personas enjuiciadas o condenadas, están en su casa en un régimen de privilegio, porque si bien presentan certificados médicos de enfermedad, que efectivamente son reales, la situación carcelaria no era incompatible con la enfermedad. La situación carcelaria de estas personas es de una cárcel de privilegio en el cuartel de Domingo Arenas, y de privilegio sobre todo si lo comparamos con Caro o con cualquier otra cárcel común. Utilizamos la Ley de Acceso a la Información Pública para hacer pública esta información, porque los otros desafíos es romper la oscuridad que todos estos asuntos tienen. La justicia uruguaya no tiene audiencias públicas. Esperamos que en el caso de torturas en los vagones, en Canelones, en lo que ocurrió para mí una muy trascendente resolución, que fue el enjuiciamiento de 3 policías retirados, se cumpla con el nuevo Código de Proceso Penal, que exige la publicidad de las audiencias, porque es necesario que la gente escuche los testimonios que escucho yo de los hombres y mujeres que eran colgados por la policía en aquellos vagones de AFE que estaban en un predio del Ministerio del Interior, y escuchar a una maestra que su pecado había sido creer en que a través de la alfabetización y de la educación se podía cambiar el mundo. Es eso lo que decía, y terminó colgada de un techo. Para cerrar un poco esta entrevista, dar la información de que falleció a los 93 años de edad Berta Yugarov, quien era la abuela paterna de Macarena Gelman, o sea, la madre de Juan Gelman, y de alguna manera esto del paso del tiempo, como las personas, bueno, van quedando por el camino por la biología natural del ser humano, ¿no? Es uno de los dramas. Nunca se le podrá agradecer suficientemente a Juan Gelman y a Berta el esfuerzo que hicieron para encontrar a Macarena, pero además para lograr la histórica sentencia de la Corte Interamericana, en el caso Gelman precisamente, que obliga al Estado uruguayo a hacer todas estas cosas que yo estoy reclamando. La sentencia esa de la Corte, que fue impulsada por Berta y por Juan Gelman, es el programa de derechos humanos que el Estado uruguayo, sea el gobierno que sea, tiene que cumplir. Vamos a agradecerle una vez más al doctor Pablo Chargoña, abogado del Observatorio Luz Ibarburu, estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Muy amable, doctor. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa.